Buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí desarrollamos este programa que tiene la intención de desarrollar temas que entendemos son de interés para cada uno de nosotros, para los cuidadores, las cuidadoras, pero también para todos nosotros, porque de una manera u otra estamos interactuando en nuestro día a día y con la velocidad que están pasando en nuestros días, pues probablemente hay temas que están relacionados y no solamente afectan a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, sino a cada uno de nosotros y de nosotras. Y hoy estamos súper emocionados porque estamos dando el inicio a nuestra novena temporada de Signos Vitales. Este es el primer episodio y le quiero dar las gracias a todos los que se conectan y que sacan un ratito los sábados o durante la semana o durante su periodo de trabajo o cuando tienen una oportunidad y desarrollan y disfrutan de los episodios, tanto en el canal de YouTube como en las diferentes plataformas. Tenemos ya en el canal de YouTube más de 30,000 visualizaciones, en las plataformas de los podcasts, gracias a Dios, hemos tenido una buena cantidad de downloads. Hay personas que lo están viendo sobre 15 países el contenido del programa y nos alegra porque la intención es crear este movimiento y poner nuestro granito de arena en el desarrollo del cuidado y darle visibilidad a cada una de las personas que cuidan, que muchas veces nos olvidamos de la tarea de cada uno de ellos. Así que de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que sacan ese ratito. Hoy vamos a hablar de pausa, hoy vamos a hablar de compartir, hoy vamos a hablar sobre la importancia de establecer límites, hoy vamos a hablar sobre la importancia de permitirnos disfrutar de algunos momentos en esta tarea del cuidado. Y esto que le estoy comentando, le estoy presentando, presiona el botón para pausar. Fue una actividad que tuvimos acá en el canal que se llama Estrés en el Cuidado con la psicóloga Lourdes Cordero, que les invito a que pasen por allí para que lo disfruten, porque hoy vamos a estar hablando de este tema que se relaciona mucho en ese aspecto, la importancia de permitirnos pausar, de tomar esa pausa, de descansar. Pero yo tengo un invitado de lujo que está con nosotros, que saca de su tiempo, está desde la Ciudad de México, un invitado que ya estuvo con nosotros en el canal, hacía como 2 añitos que había estado y saca de su tiempo para estar con nosotros. Así que mi recomendación es que no se vayan, compartan el episodio y no se retiren, que esto apenas comienza. Días de ajoro, días que son intensos, días que requieren trabajo, días que requieren responsabilidades, días que requieren que cada uno de nosotros estemos alertos, que estemos atentos a lo que está pasando y más si eres cuidador, si eres cuidadora, que hoy sabemos que el perfil de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras son personas en edad productiva que trabajan, que tienen muchas responsabilidades. Pero al momento de que le pedimos o le solicitamos o los invitamos a alguna actividad fuera de ese cuidar, pues como nos ponen alguna resistencia. Y ahí es cuando vienen esto que se está como comentando, estrés laxing, que es como dicen por ahí, cómo nos comemos eso. Para ello yo tengo un invitado de lujo que nos va a ayudar a entenderlo. Y para ello tengo al doctor Agustín Torres. Doctor, bienvenido. Hola Iván, qué placer estar con ustedes. Es para mí un honor, aparte del gusto de ver y saludarte, estar en Signos Vitales y ser pues el primer episodio de esta novena temporada. Quiero felicitarte por esta magnífica labor, por esta incansable labor. No, gracias. De verdad que para mí es un súper placer y un honor que tú estés con nosotros. Para los que no conocen al doctor Agustín, él es médico psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, es profesor adjunto de la especialidad de geriatría del TEC de Monterrey. Es autor de la serie de libros titulada Guías para sobrevivir, con los temas relacionados al manejo de la demencia, la depresión y los trastornos de ansiedad. Y es coautor del libro Psiquiatría para geriatras. Así que de verdad que tenemos un súper honor y un privilegio el que tú estés aquí con nosotros, doctor Agustín.
No, muy honrado, Iván, y justo para tocar, bien mencionabas un tema que nos atañe a todos, que tiene que ver con este cambio en estos tiempos donde le damos valor a las cosas en función de estar activos, en función de ser productivo. Y es muy difícil en la actualidad que te tomes ese tiempo de ocio que es tan valioso, tan importante como la pausa que señalaste al inicio del capítulo, el poder detenerte y no seguir en esa dinámica en la que te encuentras, ya sea, como hemos hablado muchas veces, en el rol de cuidador, que estás acompañando a una persona que requiere este tipo de asistencia o no, porque no es exclusivo de quien realiza este tipo de labores, sino que es de manera general. Hoy vemos a los estudiantes, a los universitarios, a las personas que toman vacaciones y se enferman. En fin, stress laxing es un término que de manera adecuada nos refleja esta situación que ocurre en estos tiempos. Sí, como lo estás comentando, yo cuando haces el comentario de personas que cuando van a tomar una vacación se enferma, eso pasa, eso pasa súper frecuente y esta semana en la oficina yo creo que fue bastante frecuente esa situación, que tengo personas que me dicen, no, no puede ser, es que me voy el fin de semana o voy a tomar la semana que viene. Y me pasa cada vez que digo que voy de vacaciones, me enfermo y yo, deberías de ver el episodio del sábado. Que no se lo pierda, porque efectivamente el cuerpo vive en una constante, vamos a ver más adelante que el cuerpo se trata de defender, el cuerpo echa mano de sustancias que son muy útiles, es muy importante y lo iremos hablando poco a poco, que no veamos el estrés como algo malo, ¿no? El estrés es esta fuerza generadora, esta respuesta natural que permite la supervivencia, sin duda alguna, ¿no? Hablábamos tú y yo del clima, las inclemencias del tiempo, como una inundación te tiene que estresar para que pongas tu vida a salvo, las personas que están alrededor tuyo las puedas resguardar. Así que es muy útil ya que genera una reacción dentro del cuerpo que nos prepara para actuar, que nos prepara para escapar o hacer frente a una adversidad, y hay otra reacción que es congelarnos. Mm. Esa no es muy recomendable, pero la realidad es que esta respuesta que ha existido desde hace mucho tiempo, que preparaba al organismo para protegerlo de una amenaza era un depredador, ¿no? De estos tiempos, desde todos los años que el hombre tiene pisando la tierra, pues ahora no hay un depredador cerca. Hay una serie de situaciones que están tanto mentalmente como en la realidad. No estamos diciendo que si eres cuidador esté mal que te estreses. Es entendible, es lógico, tu vida cambia, vas a tener una serie de ajustes. Te estamos diciendo que muchas veces ese estrés es generado por la manera en que nosotros respondemos a él y no tendrías por qué saber cómo actuar. Para eso estamos juntos esta mañana. Sí, súper, súper. Y qué bueno que lo comentas, porque regularmente la connotación que le ponemos a esa palabra de estrés, lo que pintamos en nuestra mente es negativo, no lo vemos como algo que nos va a cuidar o nos va a defender en algún momento. Así que qué bueno, qué bueno. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Mi recomendación es que busquen un lapicito, que se acomoden, que pongan todos sus sentidos a escuchar al doctor Agustín, que nos tiene una información que yo estoy seguro que nos va a ayudar hoy, pero de forma significativa. Así que, ¿qué significa eso del estrés laxing? ¿Eso es un término nuevo? ¿Es algo que se inventó alguien recientemente o es algo que lleva algún tiempo, doctor? Es un término nuevo que junta dos palabras, estrés y relajación, Iván. Y yo creo que esos términos nuevos, a veces tan comercialmente descritos, son combinaciones de palabras que tienen una función, definitivamente, que tienen una utilidad, que es resumir qué le pasa, qué nos pasa a las personas cuando tenemos un tiempo de esparcimiento, de ocio y de descanso, pero no podemos estar tranquilos, pero no podemos relajarnos. Tú y yo lo vemos con las personas que interactuamos
que se dedican a cuidar. Y no me refiero solamente a la tarea de cuidar, al acto mismo de estar haciendo esta labor, que ya se ha hablado en el canal, que ya lo hemos mencionado, ahí pueden revisar tus episodios previos, y ya se ha hablado mucho de que hay una serie de actividades que debemos desempeñar, pero también nos vamos a referir, y eso es algo que se comenta poco, que es cuando dejas de ser cuidador. Y este es un reflejo claro de, ya sea que dejes de ser cuidador porque ha terminado tu labor, o ya sea que en ese momento tienes una pausa de fin de semana como cuidador principal, pero no descansas, pero estás todo el tiempo llamando a verificar que la persona que cuidas esté bien cuidada. Y estás con el intestino inflamado, sin poder dormir, comiendo de manera desordenada, teniendo gran afinidad por el azúcar, por harina, pero de una manera excesiva. Entonces vamos a tocar el tema de stress laxing, que tiene que ver con la gran dificultad para estar tranquilo en una situación en donde tendríamos que aprovechar para que te recuperes y puedas seguir haciendo la función que sea desde ser cuidador. Entonces son aspectos clínicos muy interesantes, muy importantes que las personas podemos echar a andar, que podemos poner en práctica, y el stress laxing pues hace referencia justo a que primero vamos a platicar tú y yo brevemente qué es el estrés, cómo se manifiesta, y a partir de ahí vamos a señalar por qué es difícil estar tranquilo y el estrés gana la batalla. Porque es difícil estar tranquilo, eso es cierto. Pues yo creo que también nuestros ritmos actuales, doctor, es que antes, cuando digo antes, tal vez no estoy hablando de muchísimo tiempo, tal vez pudiéramos irnos a tiempo pandémico, en donde tuvimos que desde nuestras casas realizar tareas que hacíamos en los trabajos y de una manera u otra nuestra casa era nuestra casa y de momento ese espacio se convirtió en mi La casa más mi oficina. oficina. Entonces, ¿cómo se desconectaba las personas? Entonces yo creo que eso comenzó a abonar un poquito a esta situación de hacerlo más evidente tal vez y también el comentario que haces para nuestros excuidadores y nuestras excuidadoras, como se le hace tan difícil retomar esa, permitirse el relajarse. Exactamente, Iván, y bien describes, la pandemia nos llevó a un modelo diferente en donde antes de pandemia te podías salir, podías ir a la playa, podías ir al bosque, podías ir al cine, y eso ayudaba a reducir la tensión constante y persistente ante la obligación laboral, familiar o de todo tipo. Nuestros cuidadores en pandemia lo pasaron peor que el resto de la población. Pero efectivamente, creo que la pandemia sin duda vino a enseñarnos cómo el encierro, la falta de estímulos gratificantes, la falta de estar en una dinámica constante. Iván, yo comparo mucho a lo que vivió toda la humanidad en esta pandemia con lo que viven los cuidadores. Los cuidadores ya estaban encerrados antes de la pandemia. Los cuidadores ya habían modificado su vida antes de la pandemia. Los cuidadores ya habían perdido el empleo antes de la pandemia. Los cuidadores ya habían tenido problemas de movilidad antes de la pandemia. Yo lo comparo y veo que la humanidad se enteró por fin qué vive y qué sufre un cuidador. Y evidentemente, pues vimos un repunte muy grande en el estrés de los cuidadores y en la sintomatología de la persona que lo recibe. Entonces, sí, coincido totalmente contigo, este es como un antes y un después, y nos impedía, efectivamente, la casa tiene dos o tres funciones que cumplen cada uno de nosotros. Es un lugar seguro en donde puedes descansar y donde puedes recuperar fuerza y energía y se acabó, no más. No es una oficina, no es un lugar de recreo, no es un gimnasio, no es un lugar de esparcimiento. Eso estaba en otras locaciones, en otros lugares. Hablamos también del estrés laxing cuando las personas, cuando toman vacaciones, si te has fijado hoy, los consorcios, estos desarrollos recreativos, hoteleros, te cansan más y te agotan más que el descanso que uno supone vivía, ¿no? Porque evidentemente uno se da cuenta que el ser humano requiere rutinas, requiere actividades. Y empiezas desde un desayuno a las 6, 7 de la mañana, dices, hombre, estoy de vacaciones. No, necesitas ese modelo, necesitas esa dinámica.
Y eso se vuelve mucho más agotador y mucho más cansado. Hay quien tiene que tomar 4 días para descansar del descanso, ¿no? De esta actividad vertiginosa. Pero entrando a lo que es la parte del tema, lo que bien mostrábamos hace un momento en la imagen anterior, la persona que cuida vive el agobio, particularmente de un grupo de síntomas. Las alteraciones conductuales, ya lo has hablado, ya se ha comentado. Las alteraciones en la conducta son las que más estrés producen en el cuidador. Vemos la siguiente, Iván, por favor. En la siguiente imagen vamos a poder identificar que el estrés no solamente viene de los cuidados que tienes que realizar, de las tareas o labores que debes de realizar y que de momento con una persona con demencia se complican, cómo apoyarlo en el aseo, en los alimentos, en la orientación. Y en esa imagen que ustedes están viendo, hay una serie de respuestas físicas que el cuerpo echa a andar cuando aparece un estímulo amenazante, ¿no? Y lo decíamos bien Iván y yo hace un rato, está el estímulo amenazante, esto genera una serie de cambios físicos en el cuerpo, estos cambios físicos van a tener varias etapas y de ahí vamos a identificar que todo este sistema que el cuerpo echa a andar tiene como finalidad protegerte. Entonces, toda esta respuesta, que se te seque la boca rápido, que tengas escalofrío, que llegues a sudar, que se acelere un poquito el corazón, es una respuesta adaptativa. Y volviendo a la siguiente imagen, quiero que pongan su atención en la fase de alarma. La fase de alarma es una primera respuesta que el organismo tiene y debe echar a andar sustancias en el cuerpo, sustancias que aceleran la frecuencia cardíaca, que aceleran la respiración. Esas sustancias están mediadas por un químico que tenemos en el cuerpo que se conoce como adrenalina. La adrenalina es este impacto que el organismo genera con la finalidad de hacer que el cuerpo funcione más rápido. Pero vean ustedes por ahí cómo al final de esta fase de alarma, que es necesaria, que es normal, el cuerpo empieza a liberar cortisol. Y el cortisol es una hormona importante en el organismo y en el desarrollo, que tiene una función específica en diversos procesos corporales. Pero, ¿qué ocurre con el cortisol? Vean ustedes cómo, si esta respuesta a estrés se prolonga, puede ocurrir la fase de estrés crónico o la fase de resistencia. Aquí el cuerpo echa a andar y modula químicos dentro del mismo. Vean ese repunte de serotonina, vean cómo poco a poco el cortisol comienza a elevarse y viene como resultado un efecto biológico que es caer en agotamiento, ¿no? La fase de agotamiento físico y mental se da en buena medida porque el cuerpo no puede con tanta adrenalina, no puede con tanto estrés y eleva las concentraciones de cortisol. Esto se conoce como colapso del cuidador, como agotamiento, y en otros ámbitos recibe otro nombre, le decimos burnout. El burnout es este estado donde tu organismo cae en una especie de indefensión en donde ya no hay manera que puedas recuperarte. Esto que están viendo ustedes, no digo que lo vivan todos los cuidadores, pero por lo menos la mitad está experimentando este tipo de etapas. Pero ¿qué te lleva de la respuesta normal y natural a estrés a un estado de agotamiento? La evidencia nos ha enseñado que mucho de lo que genera llegar al agotamiento tiene que ver con la manera en que percibes el estrés, con la manera que actúas cuando aparece el estrés, de la manera en que reaccionas cuando aparece el estrés. De ahí que lo que vamos a seguir hablando ahorita tiene que ver primero con esta respuesta natural, con esta respuesta normal y física. Vemos la siguiente imagen, Iván. La idea es que ustedes tengan el conocimiento de que si traes las manitas frías, si traes la boca seca, si el intestino está un poquito molesto, tiene que ver con una respuesta inmediata. Pero si ya tienes colitis, problemas de que te falte el aire y la respiración, aun cuando tu corazón y tus pulmones están en buen estado, nos lleva a esta imagen que les está mostrando Iván. Cuidar tiene una serie de impactos en el organismo que te puede llevar a padecimientos de tipo emocional y de tipo físico. Tenemos el problema de colon irritable, tenemos el tema de depresión, el tema de ansiedad. Las personas pueden desarrollar en cualquier momento intolerancia a la glucosa, sin que sea diabetes como tal, pero tienen diversos problemas de peso, diversos problemas, insomnio, irritabilidad.
todos estos aspectos aparecen al inicio en la respuesta a estrés. Lo que estás comentando, yo creo que es súper, súper importante, doctor. Y de la gráfica que estás enseñando, yo creo que siempre nos hablan del famoso burnout, de ese cuidador agotado, pero no nos hablan del burn-in. Y yo creo que es vital comenzar a puntualizarlo, a comenzar a darle un poquito de protagonismo porque es el preámbulo. Es si tú estás comenzando con esta fase, alarma, alerta, pendiente, detente, porque vas Claro. camino a agotarte. Entonces yo creo que es importante que comencemos a darle visibilidad a esa fase. ¿Qué tú crees? Sí, por supuesto. Y esta es donde uno empieza a experimentar menor interés, uno empieza a experimentar ciertas expresiones emocionales. Evidentemente, acuérdense, el cortisol es lo que psicológicamente se ha asociado como uno de los elementos principales y que, digamos, el preámbulo para que desarrollemos esa respuesta de alarma, esa respuesta de alerta. Si ya estás irritable, si ya estás intolerante, es decir, si empezaste con mucho ánimo a cuidar, con esperanza, con ilusión, a pesar de que sabes que el padecimiento que tiene la persona que estás cuidando va a tener un curso y ciertas características, pero a pesar de ello lo hacías con esta motivación, evidentemente perder el interés, perder la motivación y empezar a caer en algunos comportamientos que pueden ser señalados, pues no diría yo de abuso, pero como de agotamiento. Bien, dice Iván, ahí es donde se tienen que prender las alarmas, porque si llegas al burnout, ya tus conductas son deshumanizadas, ya tus Mm, conductas son por omisión. Y no estoy diciendo que hayas querido llegar a ese estado, mm. estoy diciendo que hay un curso, hay un proceso en donde las banderitas rojas, donde las alarmas deberían de sonar, que estamos en el burning, donde ya estamos empezando a agotarnos, donde ya no es tan agradable, donde ya no es tan placentero. No esperes llegar al burnout. Lamentablemente, esas señales, la persona que cuida las pasa por alto. Sí, yo creo que sí es importante comenzar a reforzarlo. Bienvenidos todos los que se están conectando. Estamos aquí hablando con el doctor Agustín. Esta información que se llama estrés laxing, que es ese, ese estrés que nos provoca el relajarnos. Y tiene que ver con el burning este que mencionabas, Iván. Cuando tú ya te das cuenta que teniendo oportunidad de dormir, de descansar siendo cuidador, no puedes dejar de pensar en los cuidados. Es difícil separarte de ellos. Cuando la familia, a veces nos quejamos mucho o decimos la familia no ayuda, la familia no coopera, pero a veces la persona que está haciendo los cuidados no se deja ayudar, no permite que las personas que no realizan esta actividad de manera cotidiana se acerquen a ellos. Mm. Sí señalan que son desconsiderados, que la familia no ayuda, que la familia no apoya, pero cuando la familia llega a acercarse, rechazan la ayuda. Es otro término que también, así como stress laxing, no es un diagnóstico tal cual, pero nos permite entender una situación y es pedir ayuda y rechazarla. Y yo creo que también nos ayuda, por ejemplo, a personas que piensan que no están en su tarea de cuidar, que se acercan a un cuidador o una cuidadora y tal vez las respuestas de este cuidador o de la cuidadora no es la que nosotros esperamos. Tal vez esto nos permite a nosotros entender un poquito y no ponerle el sello de, pues ya no voy para allá porque Agustín no quiere que yo lo ayude. No, no, no. Tal vez esto nos permite a nosotros tener esa mirada diferente, ampliar un poquito esa mirada. Claro, Iván, porque yo soy partidario de que si conoces a la persona, decirle, si necesitas algo, me avisas. Mm. Dices, no, espérame, tú sabes qué necesita. Tú sabes que necesita limpiar la casa. Tú sabes que está el cesto de ropa sucia hasta arriba. Llegas y los trastes no están lavados. Llegas y le ves incluso que ni tiempo ha tenido el cuidador de bañarse. La familia
esta sensibilidad que tú acabas de describir, tanto que aceptes la ayuda, por supuesto, como los que estamos alrededor. Hay muchas cosas que podemos hacer para reducir este estado en cuando está relajada, sigue estresada. Y es labores domésticas, labores de cuidado, a decirte, oye, simplemente ve a cortarte el pelo. O sabes qué, traje a alguien que te corte el pelo, ¿no? Y todas esas actividades que podemos hacer, quienes estamos alrededor, ayudan considerablemente a no llegar a esa etapa. Recuerden que esta línea en el tiempo que señalamos es no que esté mal el estrés que te puede generar esta labor y que estemos diciendo que estás mal por estresarte. Estamos diciendo que si esta situación se prolonga, puede llevar a un punto y un estado en donde te agotas, colapsas y llegas al burnout. Entonces, quienes están alrededor, tenemos esa oportunidad, no solamente de decirte, porque parece como checklist, ¿no, Iván? Es, ¿cómo estás? Una llamada telefónica. Si necesitas algo, me avisas. Y ya el que llamó por teléfono está súper tranquilo. Ya le dije si necesitas. No, tú sabes qué necesita. Sabes que está encerrada 12 horas. Sabes que no tiene los medicamentos que toma el cuidador para atenderse a sí mismo. Recordemos que estamos hablando de cuidadores, pero a veces es una persona de 75 cuidando a una persona de 80, o a veces una persona de 80 cuidando a alguien de 75. Así aquí recientemente se hizo un estudio, bueno, en el 2019 la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a través de su director, el psicólogo Ángel, hizo un estudio tratando de identificar el perfil de los cuidadores de aquí de Puerto Rico y luego en el 2023, doctor Agustín, eso lo extendieron a diferentes escuelas de cuidadores en México, en Colombia, Puerto Rico y trataron de identificar ese perfil, porque tú sabes que siempre los perfiles, nosotros aquí en Puerto Rico como que nos compararon siempre con Estados Unidos. Entonces les permitió crear ese perfil y curiosamente, pues aquí en Puerto Rico resulta ser que la edad de las personas que cuidan disminuyó. Ahora siguen siendo la mayoría mujeres que son jóvenes que dicen que están en un sándwich, ¿verdad? Que cuidan, son madres, son trabajadoras, más son esposas. Entonces tienen todos esos roles en uno. Y si uno lo mira desde la distancia, uno puede pensar, caramba, si yo tuviera tantos roles a la misma vez, tal vez yo estaría un poquito estrésico, ¿verdad? Por lo menos, y es cierto, Iván, porque no solamente es la incorporación de la mujer en un sinnúmero de ámbitos, en un mayor número, sino la duplicación, triplicación de funciones, lo cual, pues evidentemente llega a un punto del colapso. Y a veces pensamos que, pues si no tienes más hermanos, evidentemente esta situación es todavía más agobiante, Ujú. pero a veces ocurre en familias numerosas, ¿no? Entonces no es el número de hermanos precisamente el que hará la diferencia, pero qué interesante esto que mencionas, porque muchas veces el perfil lo tomamos de otras poblaciones estudiadas que vienen haciendo este trabajo desde hace 40, 50 años y conocemos un perfil que bien describes, esta hija de 40, 45 años de edad, que todavía tiene una serie de hijos que están desarrollándose, pues son algunas de las personas que pueden caer en esta situación de estrés laxing, ¿no? Donde son tantas las tareas, son tantas las funciones, y si bien es cierto, hay situaciones que están ocurriendo al momento, Iván, el estrés laxing también se refiere a las que están ocurriendo en tu mente. Es más la preocupación de lo que va a pasar, de lo que puede ocurrir, de lo que va a Ujú. suceder, que lo que está pasando en ese momento. Ujú. Y eso es algo importante porque de la manera en que manejamos este tipo de preocupaciones, el cuerpo va a reaccionar a ellas. El cuerpo no sabe hacer la diferencia de si el estrés viene de algo que está pasando afuera, que mamá se quiere salir o que de momento se acabó el medicamento, tiene una alteración de la conducta en el exterior, o lo que está pasando en tu mente, puede que mamá esté tranquila, puede que papá esté controlado, hermana, tío, quien sea que cuides, y tú estás, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a suceder? Y si más tarde se pone mal, hablamos tú y yo de la película esta Intensamente dos, ¿no? Como este tipo de contenido nos puede ayudar tanto a entender que incluso la ansiedad que te prepara para escenarios posibles ante situaciones, a diferencia del estrés, y tomamos esto como
como diferencia. La ansiedad es lo que no ha pasado, lo que no ocurrió, lo que quizás nunca ocurra. Y vemos dentro del desarrollo de este personaje alguna serie de conductas. Hay quien dice, es una película de niños. No, nada, señores, la ansiedad es la misma en un niño, en un adolescente, en un cuidador. Y eso que estamos poniendo, el cuerpo se agota. El estar todo el tiempo con este dolor de hombros, con este dolor de cabeza, con estos malestares a nivel digestivo, es muy importante señalarlo. Y citamos esta película porque es fácil comunicar a través de este tipo de experiencias como el cine, donde te das cuenta que ansiedad solo quería proteger, así como pasó en la primera entrega de Intensamente, que depresión también tenía una función, también tenía una utilidad. Y ansiedad le prepara en este como cuartel general todos los escenarios posibles catastróficos que Riley pudiera vivir. Le pasaba también a Miedo, ¿no? En la primera entrega, a Temor, pero evidentemente en esta película nos damos cuenta de la ansiedad. Y la ansiedad, en resumen, es, estás preocupado por lo que no ha pasado y que quizás nunca pase, pero para tu cuerpo la reacción de estrés es la misma. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias a los que están compartiendo, los que comparten el episodio, los que los van a estar viendo luego. Gracias por sacar de su tiempo. Estamos aquí conversando con el doctor Agustín Torres Cid de León, médico psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría. Este tema que desde el principio le advertimos que va a ser muy revelador y que probablemente vamos a estar discutiendo partes del tema en donde les invite a cada uno de ustedes a reflexionar. Como estaba diciendo el doctor Agustín, no tienes que llamar a una persona para decirle si necesitas algo, me llamas porque ya lo estás viendo. Pues entonces no limpies o no trates de limpiar tu conciencia de alguna forma por haberle hecho el comentario. Si estás viendo que existe la necesidad, hazlo, ofrécelo, ve, llama, pero llama para ofrecer el servicio, porque probablemente la mayoría de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras, cuando le decimos cualquier cosa me llama, nunca vamos a recibir esa llamada pidiéndonos la ayuda. Exactamente, Iván. No, nunca la recibimos. Y hay este estado peculiar, y tú y yo lo vemos en nuestros cuidadores, ¿no? Este estado en donde la necesitan, se quejan de no recibirla y tienen todo el derecho de quejarse, enojarse, sentirse muy, muy angustiados porque no llega, pero al momento que alguien se acerca, al momento que alguien le ofrece, rechazan esa ayuda. Y esto lo ven mucho estas cuidadoras que tienen 40, 45 años de edad, con hijas de 18, 20, 25, son las hijas las que me dicen, que seguro también te dirán a ti, pero doctor, yo no entiendo, mi mamá se queja, me dice a mí que mis tíos no le ayudan, pero cuando le preguntan, ¿qué te ayudamos? Mi mamá dice, ¿todo bien? No te preocupes. Evidentemente eso es algo que pasa con frecuencia. Sí, sí, sí. ¿En dónde tú estás? ¿En México o estás aquí en Puerto Rico? Vaya que estamos igualitos, caray. Dice, ya no Así, entendí. así que sí, eso pasa. Así que todos los que están conectados, gracias. Ya por lo menos tenemos una idea de lo que el doctor Agustín nos está comentando, de lo que es este término, este estrés laxing, de lo que significa, esas causas biológicas que el cuerpo está presentando que no son negativas, sino que son necesarias para nuestra sobrevivencia y es lo que nos ha permitido llegar hasta donde llegamos hoy día, ¿verdad? Así que es importante que lo tengamos presente. Entonces, la pregunta sería, doctor, ¿cómo la persona que esté presentando este síntoma o que esté presentando esta situación del estrés laxing, hay algo que se pueda ir identificando como que nos permita decir, alerta, pendiente, que posiblemente estamos por ahí cerca de esta situación? Claro, mira, en la presentación les quisimos tener el día de hoy lo que la Asociación Alzheimer, Alzheimer Association inglesa, nos da 10 señales que debemos identificar porque nos pone en una situación de riesgo para presentar estrés. Y este estrés de manera continua nos va a llevar a estos términos que estamos hablando, ¿no? El estrés laxing es ansiedad por tomarte un tiempo para relajarte, ¿no? Esto que mucho se ha dicho de que el cuidador piensa, no estoy siendo una buena persona, no estoy cuidando adecuadamente, entonces ese tipo de reacción
se va a presentar cuando hacemos estos cuidados o cualquier labor. Vemos la siguiente. En la siguiente vamos a observar también cómo Ay, perdón. experimentas que no te preocupes, que las actividades de ocio te dañan. No estoy haciendo bien, estoy haciendo mal por descansar, no estoy cuidando a quien tanto me cuidó, que esto genera muchas veces culpa, y no que lo piense la persona que cuida, sino quienes están alrededor, de repente les encanta sembrar esa culpa de cuídala porque ella alguna vez o él alguna vez te cuidó. Pensar que reuniones sociales no son productivas, aún teniendo oportunidad de ir. Bueno, ya lo mencionamos Iván y yo, la pandemia nos enseñó que estar en familia, estar en sociedad, estar en compañía es fundamental. Vemos la siguiente. El aislamiento social es un detonador para deterioro cognitivo y depresión. De experimentar culpa cuando tomas un tiempo para ti, bueno, creo que esto, bien decía Iván, nos ocurre a todas las personas que trabajamos y que compartimos y que nos tienen la confianza de que los acompañemos en estos procesos de cuidado, donde la culpa, diría yo, es una de las emociones más comunes que se presentan. En el otro punto que les muestro en esta imagen, también podemos observar, independientemente de la culpa, que estamos sin disfrutar el presente. Qué difícil es estar en el aquí, en el ahora. Pero más adelante vamos a ver qué podemos hacer. Vemos la siguiente, Iván. Estas recomendaciones, pues evidentemente es nada más, yo las resumiría. Hay una serie de cambios físicos y psicológicos que ya nos están hablando acerca del estrés. Algunas de ellas son la dificultad para aceptar la enfermedad. Que no aceptemos la enfermedad que tiene la persona que estamos cuidando, se va a ver reflejada en cómo llevamos esta labor y el estrés que nos pudiera generar. La irritabilidad, el enojo, siempre bueno, lo escuchamos con mucha frecuencia, nos dicen, oye, ¿por qué si se comen las galletas y no se comen las verduras o lo que le hace bien? O ¿por qué si se puede levantar y quiere abrir la puerta y no se levanta a tomarse un baño a la regadera? Bueno, hay una serie de cuestiones y opiniones que se tienen donde todos los procesos educativos, como este espacio que tiene Iván, les va a ser de gran ayuda. Entre más sepamos qué es la enfermedad, cómo se presenta, la enfermedad que se trate y cómo evoluciona, pues vamos a tener una gran tranquilidad o por lo menos vamos a saber qué es lo que ocurre. Aislarte socialmente si ya no quieres ir con la familia, si ya no quieres que te acompañen, aunque te digan, vente, nosotros la cuidamos, estás aquí, el aislamiento social, estás una y otra vez alejándote de este tipo de experiencias, ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio. Y no digo que el tema del sueño sea fácil. Ustedes que cuidan y yo lo sabemos. Dormir es muy complicado, más si tienes a alguien que a las 4 de la mañana se quiere salir de la casa. Si te enojas con facilidad, es otro dato que la Asociación Alzheimer nos pide tener atención, falta de concentración, problemas de salud. Son 10 señales que hay que identificar y los problemas de concentración, a Iván y a mí nos toca que nos diga la familia, oye, y no tendré yo lo mismo que mi mamá porque ando olvidadiza, descuidada, pierdo cosas, se me olvidan reuniones y más. Entonces, esta parte tiene que ver mucho con señales que tienen que identificar. Las señales que hay que identificar y aceptar. Yo creo que el punto ese número uno que comentas ahí, el de negación de la enfermedad, yo creo que ese aspecto es vital porque mientras negamos, estamos, estamos perdiendo mucha fuerza, estamos perdiendo mucha energía y estamos batallando contra algo que nos impide el entender. Entonces, yo creo que ese punto es vital, Agustín, el que entendemos, el que entendamos, el que reconozcamos la condición y muchas veces dentro de nuestra necesidad de que no sea la enfermedad, le exigimos tanto a la persona que estamos cuidando que llegue el punto en que la persona dice, pues no voy a decir nada porque si le digo algo a Agustín me va a decir que me la estoy inventando, pues me quedo callado entonces. Y eso reduce la posibilidad de comunicación, Iván, eso reduce, queremos que la persona con demencia hable o con cualquier alteración que todavía le permita la comunicación de tipo verbal. Y yo coincido contigo, familia, cuidador o persona que está recibiendo la atención, que no ha tenido un debido proceso educativo para tener claro qué es lo que está ocurriendo y por qué sucede la enfermedad, no podemos partir con ninguna otra estrategia si esta no se cumple. Y a veces no es tanto el que cuida,
El que cuida batalla con quienes alrededor descalifican, Mm. desestiman, ignoran y van negando todo el tiempo. Y ya te ha pasado igual que a mí. Se pierde un consultante un año y ya después te enteras, no, doctor, pues una disculpa porque mi hermano, mi hermana, mi primo, mi no sé qué, se la llevó a tal o cual tratamiento y dicen que usted está mal y que mi mamá no tiene lo que usted dice y que solo es pereza mental, que en verdad hay que insistirle y evidentemente eso va a aumentar el estrés y lo dijiste muy bien. Pierdes energía y tiempo valioso. Más adelante vamos a ver qué tipo de actitudes te drenan la energía, pero tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Así es, yo creo que es importante y lamentablemente hay condiciones en donde el tiempo de inicio de un tratamiento que se pierde o se retrasa, no lo recuperamos. Luego lo que estamos haciendo es tratando de ralentizar esa progresión, pero ese tiempo que pasó hubiera sido súper espectacular haberlo realizado. Así que todos los que están conectados, estamos hablando con el doctor Agustín. Nos está ayudando a entender esto que se llama estrés laxing, pero para entender el estrés laxing necesitamos conocer y aclarar términos, situaciones de nuestro día a día, de nuestro continuo, que es tan simple como el tomar una decisión de levantarme, de salir de mi casa, de comer, de desayunar, de vestirme. Decisiones simples, pero que requieren que nosotros tengamos una claridad mental y emocional y que estemos bastante educados para cuando vengan otras personas que no tienen la información que nosotros tenemos, pues que le podamos decir con cariño y sin ofender que están mal y que vamos a continuar nosotros haciendo lo que estamos haciendo. Así que este tipo de actividad que nos quitan la energía, ¿como cuáles, doctor? Vamos a ver aquí en las siguientes, algunas de ellas, actitudes que te quitan la energía. Lo veníamos diciendo, Iván, fingir que todo está bien. Y quienes lo vemos y quienes trabajamos en estas áreas, y si tú eres familiar cercano de alguien que es cuidador, si el que cuida es tu papá o lo que sea, te vas a dar cuenta de lo que estamos diciendo, porque pasa en el consultorio. Llega la persona acompañada del cuidador principal y viene un tercero que puede ser la hija, la prima o quien sea. Y cuando tú preguntas, porque la persona que tiene esta condición puede ya perder esa capacidad de comunicación en algún momento, y el cuidador te dice que todo está bien. Entonces el acompañante se le va la mandíbula al suelo, se le salen los ojos porque hasta antes de la cita se quejó 3 meses, dos, un mes, una semana, lo que hayas tardado en verla, de lo mal que estaba la persona que está cuidando, de lo agotador que está haciendo esta labor. Entonces fingir y pensar que todo está bien va a drenar y ir acabando tu energía. Vivir en el pasado, ese es algo bien, bien común, Iván, tú y yo lo vemos, es mi mamá tenía esta capacidad, mi papá tenía tal o cual, ¿por qué no puede reconocerme? ¿Por qué no se da cuenta quién soy? ¿Por qué no se da cuenta quién es él mismo en su imagen al espejo? ¿Por qué no se da cuenta que estamos en su casa? Y las labores que se realizan de cuidados a veces duran poco tiempo, ¿no? La realidad es que te toca ser cuidador 4 años, 5. Pero ser cuidador de una persona en estas condiciones, vamos, 4 o 5 años se puede multiplicar por 4. Se puede volver muy difícil y doloroso y más si no recibes orientación, ayuda y apoyo. Vamos a ver la que sigue. Suponer, le llamamos en psicología, bueno, en psicología cognitiva, el error del adivino. Y el error del adivino es, mi hermano debería llegar a tiempo y traer lo que mi mamá necesita de medicamentos, mi hermano, mi hermana, y supones y andas todo el tiempo sacando inferencias de lo que no está ocurriendo. Y eso te genera estrés, te genera enojo, sobrepensar. Bueno, vaya, lo decíamos mucho que la ansiedad, y hacemos referente a esta película donde ves un sinnúmero de escenarios, hablábamos de Intensamente 2, como ansiedad es el reflejo claro de preocuparte por lo que no ha ocurrido. Vemos la siguiente. Querer agradarle a todos, híjole, es bien difícil. Y esa parte te va a generar, porque ya lo comentó Iván, como cuidadora, que pues, evidentemente como cuidadora en general, pero sabemos que la mujer es la que tiene más esta función, pues no vas a poder rendir en el trabajo, con los hijos, con el esposo, con tus compromisos y cuidando. Entonces es necesario decir no. Es necesario, como mencionaba al inicio de nuestro episodio, Iván, pon una pausa y di, a ver, esto yo no lo puedo hacer. No, no es que no sea capaz, sino es que ni yo ni nadie podría hacerlo. Vamos a ver la siguiente imagen y querer controlar todo, bueno, es bien común.
Ya sé que la hermana que te suple o que el primo o el otro familiar no hace los cuidados como tú los haces. No está bien. Tenemos que hacerlos todos igual. Pero eso te lleva muchas veces a seguir asumiendo la responsabilidad y querer consolarlo todo. Así, y ese querer controlar y ese querer hacer y ese querer hacer que los demás hagan como lo hace la persona, posiblemente provoca que las otras personas se alejen, entonces se sientan cada vez más solos. Pues dicen, ¿para qué voy a tratar de ayudar a Agustín si él no le gusta como yo le doblo el pañal o no le caliento la comida como él piensa? Nimiedades, Iván, es cierto, porque ni siquiera es, y que sabemos todos que hacer la rutina igual es un beneficio, pero ni siquiera, y si por ahí a la hermana se le ocurrió una idea brillante de asolearle, de sacarla a caminar y esa idea durmió mejor, bueno, ni siquiera eso podemos aprovechar, no lo están haciendo como debe hacerse, como yo lo hago, esa es otra señal, que muchas veces el estrés laxing pues, no solamente refleja la labor de cuidar. Mm. Quizá ya incluso antes de cuidar tenías este estilo de conducta, este rasgo de personalidad, esta característica. Entonces, a veces los cuidados nos revelan situaciones y condiciones que ya veníamos viviendo, que ya Mm. veníamos experimentando y ser cuidador únicamente las pone a la vista. Mm. Sí, así que es importante. Así que todos los que están conectados, gracias. Sigan dejando sus comentarios desde dónde se están conectando, si tienen alguna duda, si conocían este término, si este término es nuevo para ustedes, si ustedes piensan que están presentando algunos de los síntomas de la característica que hemos dicho hasta ahora, pues está en el momento indicado para tomarse esa pausa, acudir a buscar alguna ayuda, solicitar alguna ayuda, acudir a su doctor, acudir a su psicólogo, su psiquiatra para que converse. Acuérdese que el hecho de que acudir a un servicio de salud no necesariamente es porque usted está mal, probablemente es que quiero tener esa evaluación, quiero evitar llegar a ese momento de sentirme mal para tomar acción. Así que es importante ese cariñito, ese autocuidado, esa búsqueda de ese bienestar. Hay alguna forma o hay alguna actividad que podamos hacer, doctor, para ambientarnos ahí en el tema? Claro que sí, Iván. Y yo me sumo a lo que acabas de decir. El stress laxing sería el puente o la frontera o la antesala del colapso. Mm. Entonces, hagan caso a esas señales que hemos mencionado. Vamos a ver en las siguientes imágenes un ejercicio breve. Es un ejercicio rápido que vamos a hacer. Acompáñenme con una hojita de papel. Este ejercicio recibe el nombre de Matrix. La Matrix es una manera de conceptualizar el estrés, conceptuar la depresión, conceptuar la ansiedad, conceptualizar el temor. Es una herramienta muy útil que vamos a aprender rápido, breve. Tomen una hoja por la mitad, realicen esta línea que yo les estoy poniendo y del lado izquierdo, de su lado izquierdo van a poner el signo menos y del lado derecho el signo más. Lo que pasa arriba de la línea le vamos a llamar experiencia externa y la experiencia externa es todo lo que está pasando en el exterior. Todo lo que podemos ver, Iván, yo y ustedes en este momento, eso es la experiencia externa. Lo que pasa por debajo le vamos a llamar experiencia interna. Vemos la siguiente. En la siguiente se los pongo, ya trazo yo la siguiente línea. En la siguiente línea vamos a dividir la hoja que de manera horizontal o vertical ustedes partieron por la mitad y pusieron signo de más a la derecha, que significa acercarme a lo que es valioso e importante en mi vida. Y ya poníamos valioso es mi familia, mi salud, mi trabajo, mi mamá que estoy cuidando, mi papá al que estoy cuidando, cualquier actividad, mi complexión física, el cómo me quiero ver al espejo, el tocar un instrumento musical, todo eso va en un sentido y es hacia donde va la vida. Cuando voy a la derecha, me acerco a lo que es valioso. A la otra, que está hacia la izquierda, es cuando me alejo de lo que es valioso. Entonces acuérdense, arriba es lo que pasa en el exterior y abajo es lo que pasa en mi mente. La siguiente, Iván. Entonces lo que pasa en mi mente son mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones físicas, mis recuerdos. Yo no puedo ver las sensaciones físicas, recuerdos y experiencias de Iván. Ni ustedes tampoco pueden ver las mías, no sabemos cuáles son.
pero sí me puede ver en la experiencia externa a Iván y a mí, hablar, mover las manos, dirigirnos a ustedes. Entonces, este cuadrito, vamos a ver la que sigue, van a poner un círculo al centro. Y es muy importante este punto. Yo soy el único que se da cuenta cuando algo está pasando en mi mente o cuando algo está pasando en el exterior. Acuérdense la película de Intensamente. Cada uno de los protagonistas sabía qué estaba pasando dentro de ellos. En el exterior veíamos conductas, veíamos comportamientos, pero en el interior, cada uno de los personajes sabía qué pensaba, qué sentía, qué impulsos le venían. Este es un gran ejemplo de esta película que nos puede ayudar a que vayamos guiándonos poco a poco de cómo enfrentar cuando el estrés empieza a gobernar la vida. ¿Vemos la que sigue? Entonces acuérdense, yo soy el que me da cuenta. Ahora les voy a pedir que apunten en cada uno de los cuadrantes, los dos de la derecha y los dos de la izquierda. En el inferior izquierdo van a poner lo que no quiero pensar o lo que no quiero sentir. Acuérdense, esa experiencia mental, solo ustedes se van a dar cuenta de lo que no quieren pensar y sentir. En la parte superior es un aspecto fundamental. Ahí vamos a poner qué hago para no pensar, qué hago para no sentir lo que en el cuadrante inferior hubieran anotado. A la derecha viene qué tendría yo que hacer y qué tendría que hacer para acercarme a lo que es valioso en mi vida. Acuérdense que en el cuadrante inferior derecho va qué o quién importa para mí. Podemos poner es que para mí, Agustín, Iván, lo que más importa son mis hijos. Pues muy bien, anotamos familia. Hoy es que a mí lo más importante es competir. Pues bueno, ejercicio, ¿no? Entonces acuérdense, ya nos quedó una hojita dividida por la mitad en donde la parte inferior es mental. La parte inferior nadie la ve como en la película Intensamente más que la persona que lo está experimentando. En la parte de arriba, la parte superior, sí nos podemos dar cuenta de las conductas. Vamos a poner un ejemplo breve, Iván, damos la siguiente. Supongan ustedes que en la parte izquierda agarran cualquiera de esos. Yo puse al azar, ustedes pueden poner el que quieran, ¿no? Me pueden decir, ¿sabes qué, Agustín? Miedo. Venga, vamos a trabajar con miedo. No importa la emoción que sea o lo que están experimentando en ese momento. Fíjense muy bien. Escojan una de esas. Puede ser depresión, cansancio, falta de interés, insomnio, enojo, estrés, ¿no? Entonces, ¿quién se da cuenta de cada una de estas experiencias? Solo quien la está sintiendo. Entonces, cualquier emoción es válida, acuérdate. Nadie puede decirte, no te enojes porque tu mamá está enferma. Tienes derecho a sentirte enojada, enojado, frustrado, desesperado. Nadie tiene derecho, nadie tenemos derecho a decirte qué. Pero te voy a enseñar qué pasa cuando tratas de aliviar esa emoción. Te damos la siguiente. Pónganse a pensar. Cuando estás enojado, ¿qué haces? Pues grito, ¿no? Arriba, acuérdense, arriba van conductas, porque es lo que está en el exterior. Entonces, ¿qué hago cuando estoy enojado? Me aíslo, ¿no? Estoy enojado, estoy enojada, estoy deprimido, estoy desesperado, estoy estresado, me aíslo. ¿Qué más haces? Discuto. ¿Qué otra cosa? Veo una serie, ¿no? Veo una serie y como cuidador, en lugar de estar durmiendo y descansando porque alguien me suple, ya estoy hasta las 3 de la mañana viendo una serie, ¿no? ¿Qué más haces? Comer. ¿Qué más haces? Fumar. ¿Qué más haces? Consumir alcohol. Si se fijan ustedes, todas esas conductas que realizamos son dirigidas para aliviar lo que no quiero pensar, lo que no quiero sentir. Damos la siguiente, Iván. Entonces, lo que les quiero mostrar es que respondamos a la pregunta, ¿aislarme me ayuda cuando estoy enojado? Pues seguramente van a decir como yo que cualquiera de estas conductas sí te ayuda. El tema es cuánto tiempo te ayuda. ¿Vemos la siguiente? ¿Qué pasa muchas veces cuando me aíslo? ¿No? A lo mejor fíjense muy bien, estoy enojado y discuto y me peleo y reclamo. ¿Eso va a aliviar mi enojo? La verdad es que sí, pero muy poco tiempo. Después de que me dé cuenta que le grité a la persona que estoy cuidando, ¿cómo me voy a sentir? ¿Culpable? ¿Deprimido? ¿No? Fíjense ustedes cómo se hace un ciclo, vemos la siguiente, Iván, se hace una especie de giro constante donde no salimos
de esa trampa de querer vivir aliviando el malestar. Por eso el malestar no es un enemigo. Lo que estamos viendo en esta imagen es, ¿qué tendría que hacer cuando estoy cuidando y me siento estresada? ¿Qué tendría que hacer cuando estoy cuidando y estoy enojada? ¿Qué tendría que hacer cuando estoy cuidando y estoy desesperada? Vemos la siguiente. Ahí, ¿qué tendría yo que hacer cuando me siento enojada? Y la parte que es más importante aquí son las conductas. Las conductas que yo tengo que realizar. Vean en el cuadrante inferior derecho. ¿Me importa mi mamá? Sí me importa, la quiero mucho. Me duele verla enferma, ¿no? ¿Dónde va tu dolor en este esquema? Pues en el cuadrante inferior izquierdo. Ahí ponemos el dolor por ver enferma a mi mamá. ¿Y qué genera el dolor de ver enferma a tu mamá? Tristeza. Ok, ¿y qué haces cuando estás triste? Y nos vamos al cuadrante superior izquierdo. Bueno, cuando estoy triste grito, me peleo, discuto, me alejo, ya no sigo mis medicamentos, empiezo a consumir alimentos ricos en harinas. Lo que les quiero transmitir es que el malestar no es el enemigo. La dificultad está en qué hacemos cuando aparece el malestar. Si se dan cuenta ustedes, todas las conductas que acabo de describir las hacemos todos. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo te dura el alivio? Ya gritaste, bien, ¿te sentiste mejor? Es entendible. Pero ahora, ¿qué sentiste? Me siento culpable por haberle gritado a la persona que cuido. Entonces, muy importante, esto se llama modelo de aceptación y compromiso. Bueno, es una herramienta que se utiliza en la terapia de aceptación y compromiso. En España se han hecho estudios y ensayos clínicos muy útiles en donde las personas que que nos dedicamos a realizar labores de cuidado, no podemos evitar que ocurran cosas. No puedes evitar que tu familiar esté enfermo. No puedes evitar que se deteriore. No puedes evitar que se agrave su situación de salud. Lo que sí puedes hacer es elegir cómo responder con las emociones que aparecen. Vemos la siguiente. Entonces, este punto es crucial. Parte de los materiales que escribo tienen que ver con hablar desde este tipo de experiencias cuando estamos realizando los cuidados. Lo que podemos hacer, lo que podemos aprender y lo que podemos implementar. ¿Vemos la que sigue? Bien, la idea es mostrarles que mucho tiempo en psicología de la salud se ha pensado que las emociones negativas son los enemigos a vencer. Hoy por hoy sabemos, a través de un modelo clínico, no estoy hablando de que los demás estén mal, pero a través de este modelo clínico contextual, que el problema no es tanto lo que sientes, sino qué haces para buscar ese alivio. Y la mayoría de las personas hacemos cosas inmediatas, rápidas, urgentes, que le generan un alivio de corta duración, para traernos luego un problema mayor. Entonces, este enfoque terapéutico significa que te duela que tu mamá esté mal, es entendible. ¿Qué conductas tendrías que hacer para mostrar que tu mamá es importante para ti? Por eso se llama terapia de aceptación. Acepta que el dolor es parte de la vida y la parte de aceptación y compromiso es comprométete con actividades que vayan en un sentido donde te acerques a la vida que quieres tener. Es súper importante y la forma en que lo presenta permite a uno ver también cómo uno se siente y las acciones que uno está haciendo, porque probablemente la acción que estoy haciendo, el resultado que obtengo no es el que yo quería, pero tal vez es el que me está llevando y estoy provocándolo sin querer que se sea. Entonces yo creo que es importante verlo de esa forma. Además de que es, es una forma en donde estamos tratando ¿cómo te digo? De destruir de alguna forma lo que desde chiquito nos han enseñado de alguna forma, porque desde chiquito dicen, no, Agustín, si vas a la casa de Doña María y te ofrecen comida, tú le vas a decir que no. Pero si yo tengo hambre, si yo quiero decirle que sí, y desde chiquito nos están enseñando a decir que no te puedes mover y que no puedes hacer y que no puedes, no puedes, no puedes. Entonces de momento nos están empezando a enseñar a exteriorizar lo que siento y decirle a alguien, mira, no te puedo ayudar. Eso es una cosa terrible, Agustín. Decirle que no te puedo ayudar, eso es... Sí, y fíjate, es eso, Iván, como a veces, bueno, no como a veces, como el aprendizaje de este tipo de conductas que tenemos y que nos acompañan a lo largo de la vida es reflejo
de la experiencia, porque habrá personas que les enseñaron que un conflicto se resuelve gritando. Pues esa persona a lo largo de su vida va a gritar y va a gritar más fuerte o intimidando. Mm. Intimida y vas a lograr que la otra persona ceda tus deseos, ¿no? Entonces, toda esa parte de educación emocional que bien lo describes, que culturalmente tiene una serie de características donde algunas conductas son bien recibidas y son una señal de acercamiento a la cultura a la cual uno está teniendo contacto, pues también va a permear a la labor de los cuidados, porque el que cuida puede tener, le llamamos repertorio conductual. Y por repertorio conductual es qué cosas puedo hacer y qué cosas hago. Y lo que recomendamos siempre es enriquece los estímulos que tienes en tu vida, aunque seas cuidador, aunque tengas tantas labores que realizar. Te vas al cine. Y esto fíjate que es muy importante para las personas que cuidan y que tienen que ver con el stress laxing. Las actividades placenteras se reducen a muy poco en el cuidador porque no tiene tiempo, porque no puede hacerlo, e incluso aún teniendo tiempo y pudiendo hacerlo, el cuidador rechaza este tipo de ayuda. Entonces la terapia de aceptación y compromiso te dice, sal a divertirte. Es que me siento pésimo de dejar a tu mamá, de dejar a mi mamá, sentirte pésimo es normal, pero sal a divertirte. Y si tomáramos este referente como un cambio de pensamiento acerca de entre mejor estés, mejor vas a cuidar, quizá lo haríamos con más frecuencia, quizá nos animaríamos a dejar que las demás personas hicieran esta labor, porque entre mejor ánimo tenga yo, ya lo hemos visto tú y yo cuando hemos hablado de ambiente y conducta y con tus invitados lo has hecho. Si el cuidador está de malas, grita, indiferente, intolerante, la persona que cuida también va a estarlo así. Así es, por eso es importante. Así que todos los que están conectados, muchísimas gracias a todos los que comparten con nosotros en la mañana de hoy. El tema está súper interesante, les invitamos a que continúen buscando más información, que se eduquen sobre este particular, que si sienten que están padeciendo algún síntoma de lo que estamos diciendo, de lo que el doctor Agustín nos comenta, busquen ayuda, busquen, verifiquen, evalúen que probablemente quizás no estemos en un nivel muy avanzado de este nivel de estrés. Quizás estamos comenzando y eso es lo que queremos. Lo que queremos es que no tener la manifestación severa que todo el mundo ya lo haya visto, sino lo que queremos es, si usted no se siente cómodo, busque ayuda para podernos ayudar. Así que, doctor, a modo de resumen de este super tema, ¿cómo lo podemos resumir para todos los que van a estar escuchando el episodio en las diferentes plataformas, los que lo van a estar escuchando por los podcasts, entre otros? ¿Cómo pudiéramos hacer ese resumen? Gracias, Iván. Mira, yo lo resumiría de esta manera. El estrés es la respuesta natural que el cuerpo genera para defendernos frente a una amenaza. Por lo tanto, no es algo que tengamos que rehuir y rechazar, pero tiene características en donde hay un estrés saludable, que es rápido, de corta duración, que se resuelve prácticamente a los pocos minutos de haber echado a andar esta respuesta en el organismo. Sin embargo, el estrés es un elemento que puede aparecer en quien realiza cuidados de manera prolongada. Si la respuesta es estrés se mantiene, el cuerpo echa a andar otros mecanismos que nos van a ir acercando poco a poco a que cambian sustancias del cuerpo de dentro, como el cortisol, cuyo efecto va a ir directamente a afectar nuestra salud mental y de ahí nuestra salud física. Los datos y señales que debemos tener presentes, porque esto del tema del burnout, del estrés, el agotamiento, el colapso del cuidador, no es algo que aparezca de un día a otro. Lo has dicho muy bien, Iván. Es un proceso. En terapia de la conducta diríamos es una cadena de sucesos. El punto es dónde cortamos los eslabones para no caer en un estado de exhaustión. Y el término de que hemos compartido esta mañana es este stress laxing, que es no poder estar tranquilo y relajado cuando generalmente el estrés es parte de tu vida, como sucede con los cuidadores. Entonces, si tú cuidas a alguien de la condición que sea y se altera tu apetito,
duermes mal, empiezas a tener molestias físicas, tienes preocupaciones que difícilmente controlas. Pon mucha atención a eso, porque quizá ya estás acercándote a una serie de cadena de sucesos que te van a llevar a la exhaustión, pero no te preocupes. Por eso están los servicios de salud mental, por eso están las personas dedicadas a los cuidados, para que aprendas una serie de destrezas y habilidades que faciliten el no llegar a este estado. ¿Cuáles son? Duerme bien, descansa, aunque te duela, diviértete. Aunque te duela, y me refiero que te duela a que yo me estoy divirtiendo y la persona que cuido no. Es un aspecto difícil, pero te pido que al menos lo intentes, porque seguramente si tú te diviertes, disfrutas y estás en buen estado, pues va a pasar esta frase coloquial que nadie puede dar lo que no tiene. Pues ¿cómo vas a dar tranquilidad, paciencia y cuidado si no la estás fomentando en ti? Si ya hiciste varias cosas y no has logrado esa estabilidad, entonces es tiempo de buscar alguna ayuda, la psicología, la psicoterapia, los recursos clínicos, como este que mencionamos de aceptación y compromiso, donde el dolor no es el problema, sino qué hacemos para aliviarlo, son una excelente opción. Súper perfecto, doctor. ¿En dónde las personas pueden estar en contacto contigo? Claro, yo les preparé, gracias a Iván, una información en donde pueden encontrarme. En Facebook me encuentro como doctor Agustín Torres, en Instagram como @dr.agustin_tc, en LinkedIn como Agustín Torres León, en TikTok como @dr.agustintc. Y estamos haciendo, Iván, una serie de eventos. Yo te agradezco mucho la oportunidad de hablar de cinequiatría. Cinequiatría es un espacio que hemos dedicado a hablar acerca de películas que nos gustan a todos, películas desde La Guerra de las Galaxias, películas como Intensamente, películas de este tipo, donde lo que hacemos es platicar en una charla amena acerca de temas de salud mental que en estas películas, que estos personajes nos pueden permitir porque nos sirven de referente para darnos cuenta de, ah, caray, yo tengo algo muy parecido a este personaje y no había pensado que quizá fuera una situación que pudiera afectar o alterar mi vida y no solo eso, que pudiera ser atendida. Súper perfecto, así que vamos todos a conectarnos a las redes del doctor Agustín, que la información que tiene es súper importante, súper interesante, pero sobre todo, doctor, es la forma en que tú lo presentas. Yo creo que ahí es donde está la magia de todo, porque muchas veces tenemos mucha información, pero la forma en que la entregan, la forma en que la comentan o la comparten, es un poquito difícil, pero en el caso tuyo la forma en cómo lo presenta de verdad que es súper espectacular. Así que todos los que están conectados vamos a conectarnos con las redes del doctor, porque la información es muy pero que muy interesante. Así que todos los que se conectaron hoy, muchísimas gracias. Gracias por estar por este ratito y espero que nuestra misión de hoy de compartir esta información la hayamos logrado, y si entienden, tienen alguna pregunta, alguna inquietud, déjenla por escrito, que así la podemos ver y la comunicamos y buscamos esa información adicional. Todos los que se conectan a las diferentes plataformas, muchísimas gracias. Estamos en el canal. Sigan, si usted está aquí hoy con nosotros y no está en el canal de YouTube, vaya, suscríbase al canal para que cada vez más personas sean las que van compartiendo el contenido. Y gracias por haberse conectado con nosotros en la mañana de hoy, doctor. De verdad, súper agradecido la madrugadita y que hayas compartido con nosotros hoy. No, Iván, yo al contrario, sabes, disfruto mucho estar contigo, disfruto mucho estar con tu audiencia. Yo me siento muy honrado porque me permitas lograr llegar a esa parte donde es más difícil, que son al usuario final, a las personas que requieren esta información, que necesitan esta información, y sobre todo felicitarte por esta magnífica labor y esta 9ª temporada. Así que pues me siento muy honrado de ser invitado al inicio de esta nueva temporada y muy agradecido, Iván. No, el honor es mío que tú estés aquí, que cada vez que nos acercamos a ti estés disponible para nosotros, así que gracias. Así que todos los que se conectaron, gracias. Nos estamos viendo el próximo sábado con otro episodio más de aquí de Signos Vitales, así que cuídense y nos vemos el próximo sábado. Bye.